digo, por si hay algunas dudas, si alguien quiere preguntar algo, ¿ya? Entonces, eh, preguntaban por el práctico que debería ser mañana, si no me equivoco, el práctico de orientación a objetos. Mañana, el día 27. Así que ahora vamos a revisar un ejercicio de cómo es que se hace. O sea, vamos a revisar un ejercicio de lo que podría entrar el día de mañana, ¿ya? Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentar? Pareciera que no. El chat, nada. Está grabando el chat, todo bien. Ya. Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio del día de hoy, que va a tratar de orientación a objetos, pero con punteros. ¿Ya? Es algo que no hemos visto, porque ya revisamos orientación a objetos normal, orientación a objetos con herencia, y al parecer no quedó ninguna duda. Entonces, el último tema que deberíamos revisar antes de comenzar, antes de que ustedes se empiecen a preparar para los prácticos y los controles, sería orientación a objetos con punteros. ¿Ya? Antes de comenzar, recuerden que un arreglo puede ser tomado como un puntero, ¿ya? Eso va a ser importante para los ejercicios que vamos a ir haciendo. Voy a sacar los lentes. Y entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser un solo ejercicio, ¿ya? Algo que trate de recopilar todo, y si ustedes tienen dudas, las dejamos para a medida que vamos avanzando, y otra clase de dudas las dejamos para el final. Y eso sería todo, ¿ya? Cortito y preciso. Entonces, vamos a comenzar. Ya. Disculpa, ¿va a ser un ejercicio con encabezado? ¿O, o no? No, generalmente no preparo encabezados, pero si ustedes Ya. quieren que los prepare, no hay ningún problema, ¿ya? No, era por si era con encabezado, si lo pudierais compartir, pero dale, está bien. Ya, comprendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a intentar modelar un MP3, ¿ya? Como saben, los MP3 pueden guardar canciones, ese MP3 tiene que tener un dueño, y las canciones pueden tener un título, una letra, una duración, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda respecto al ejercicio? ¿No? Es simplemente intentar modelar o abstraer el modelo de un MP3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos tener en cuenta? ¿O qué es lo primero que deberíamos hacer? Vamos de las clases como digamos, más generales, vamos desde más general a más particular, ¿ya? Entonces, podríamos partir con la clase usuario, ¿ya? Como recordarán, nosotros creamos las clases con la palabra reservada class. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya. Menos mal. Entonces, nos vamos con la palabra reservada class, con una clase con la primera letra en mayúsculo, y terminamos la clase con un punto y coma. Muy importante, ¿ya? Si no, puede lanzar un error que no vamos a saber exactamente qué es lo que es, ¿ya? Entonces, em, nos vamos con el encapsulamiento, ¿ya? Que nosotros teníamos tres tipos de encapsulamiento. ¿Se recuerdan cuáles son?
Público, privado y protegido. Público, privado y protegido. ¿Ya? ¿Bien? Déjeme abrir la terminal. Mm, Hay que abrir la carpeta mejor. Para... Esperen un poquito, que tengo que abrir la carpeta para poder abrir la terminal más fácil. Porque la abriría con comandos, pero como tengo particionado el disco del disco duro, me entrega algunos problemillas. Ya, ahora sí. Open folder. Ya, ahora sí. Pucha, voy a tener que empezar del comienzo. Entonces, ahora sí. Recapitulando, tenemos la clase usuario. Terminamos con punto y coma. Y vamos con el encapsulamiento. Entonces, tenemos los atributos privados, que como recordamos son los que no pueden ser cambiados desde afuera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este usuario tiene un nombre de usuario, dejémoslo solamente como usuario, ¿ya? ¿Qué más puede tener? Puede tener un correo, y puede tener, por ejemplo, una contraseña, ¿verdad? Aquí podríamos agregar otras cosas, pero es solamente para darle la abstracción, que si recordarán, abstraer es obtener solamente los datos más importantes, ¿ya? No modelar datos que no son relevantes para el problema, ¿ya? Tengo una duda. ¿Sí? Había un práctico, creo, donde te decía que necesitabas que un dato esté para solo lectura, una cosa así. Para solo lectura. Dice, aquí, de hecho, te lo leo si quieres. Dice, crea una propiedad que pueda ser accedida de solo lectura para obtener la cantidad de agua que hay en el vaso. Ah, eso podría, si no mal recuerdo, o sea, si no lo estoy pensando mal, eh, cuando tú defines, por ejemplo, en cantidad de agua, ¿ya? Cantidad de agua, ¿ya? Ahí vas a tener tu propiedad cantidad de agua que no va a ser cambiada desde afuera, o sea, que no va a ser posible que la cambies de afuera, pero sí podrías leerla desde afuera. Si tú creas un método que sea, por ejemplo, get cantidad de agua, cantidad agua, ¿ya? Y tú la programas y todo. Si tú creas solamente este método, desde fuera no vas a tener otra manera de modificar la cantidad de agua, ¿ya? Sino que solamente vas a poder leer cuál es la cantidad de agua que tiene. Podría referirse a eso. ¿Se entiende? Aunque en estricto rigor, con la función get cantidad de agua, yo podría modificar la cantidad de agua. O sea, si le Eh, hiciéramos... es que todo va a depender de cómo la programes. Pero en el fondo, si tú simplemente pones return this cantidad de agua, si tú haces eso, que sería lo correcto para una función get, con esta función no vas a poder modificar la cantidad de agua, porque simplemente te retorna la cantidad de agua. Pero si, no sé, pues rompes las reglas y dices cantidad de agua más, cantidad de agua más, por ejemplo. Si rompes las reglas y dices eso, ahí sí vas a poder modificar la cantidad de agua, pero no es lo que te están pidiendo, sino que te están pidiendo una propiedad que simplemente te retorne, o sea, que lea la cantidad de agua que hay en el vaso. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Sí? gracias. Ya. Esa era otra pregunta. ¿Así los atributos del objeto se pueden modificar en la función así nomás? No hay que, solamente hay que mencionarlo y darle un valor. Sí, correcto. Por ejemplo, así.
¿Sí? ¿Eso Sí, funcionaría? sí, Ah, sí, ya, no gracias. hay problema. Sí, a eso se refiere con poder modificar, no sé, pues si yo tengo una clase usuario y llamo al método set cantidad de agua, set, no get, set, y ahí yo le voy a poder decir qué valor va a ser de cantidad de agua de esa clase, porque yo definí como público un método que me permite modificar un atributo privado, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Y Sí, el TIS cantidad de agua hace referencia a que le estás devolviendo los... este valor. Ya, Con this me refiero a mi, pero mi qué cantidad de agua, ¿ya? ok. Sería lo de acá. Entonces, continuando. Ahora nos importante, el constructor, ¿ya? Es importante el constructor para que la función entienda qué, qué valores va a tomar sus atributos si es que yo quiero configurarlos inmediatamente al comienzo, ¿ya? Entonces, esto es lo básico que hemos visto de momento, ¿verdad? El pass y string usuario. Usuario. No. Qué caótico, ¿por qué no lo puse al tiro? El email y el pass, ¿ya? Y entonces utilizábamos el this, porque como yo digo aquí usuario, pero no me estoy refiriendo a este, sino que me estoy refiriendo al argumento de la función del constructor, ¿ya? Entonces, ¿cómo el compilador entiende cuál es cuál? Porque cuando yo digo this, usuario, me estoy refiriendo a la propiedad de la clase, no al argumento de la función, ¿ya? Y ahí digo this usuario igual a usuario. Usuario. Que ese sí sería, este usuario solito es el argumento de la función, ¿ya? Luego, lo mismo para el email, igual a email, y el pass queda igual, ¿ya? Y eso sería de momento. ¿Por qué esto queda, no se está iluminando? Ya, después lo revisamos. ¿No hay nada raro? No. ¿No hay que agregar la librería string? No, no debería ser necesario porque IOStream lo, lo toma, por decirlo así. Pero, por seguridad, include- por si acaso, ¿ya? Nunca está de más. Creo que es string la que... ¿O no? No, creo que son distintas, pero probemos. Sí. Es que la de string.h es la que ocupábamos en C. Por eso Mm. creo que No, la de C string. debe ser algo, otra cosa por la que no se está iluminando, porque si te das cuenta, aquí se los está tomando, ¿verdad? Verdad, verdad, verdad. Ya, pero no importa. Entonces, luego de haber creado nuestro constructor, es importante agregar dos cosas, que son el constructor por defecto, que en el estricto rigor no hace nada, y el destructor, ¿ya? Siempre me han preguntado por el tema de cómo yo debo trabajar con el destructor, y hoy día vamos a ver un ejemplo de en qué caso yo sí debo agregarle una programación al destructor, ¿ya? Vamos a verlo más adelante. Y El finalmente, constructor, el constructor primero lo implementaste dentro y después como que lo declaraste. Funciona algo así. este por esto Sí. y esto. No, es que son cosas distintas. Porque si yo creo una clase de usuario con un nombre de usuario y un email y una contraseña, la clase se va a crear mediante este constructor. ¿Ya? En cambio, si yo quiero crear un usuario sin nada inicializado, yo simplemente llamo usuario y se crea la clase. ¿Ya? Ah, son dos distintos. Eso es lo Sí, que le son dos cosas llamaban distintas. sobrecarga. No. La sobrecarga es cuando yo tengo una clase heredada. Son dos tipos de sobrecargas de métodos, pero la que yo les enseñé fue que si yo tengo una clase que tiene un método, ¿ya? Y esta clase hereda
a dos clases distintas, ¿ya? Entonces, en una yo voy a poder sobrecargar el método y decir que haga otra cosa distinta al padre y distinta al otro hijo. Lo mismo aplica para la otra clase hija. Yo voy a decir que el mismo método que tiene el padre y el otro hijo van a hacer una cosa completamente distinta. A eso se le llama la sobrecarga de métodos. ¿Ya? O sea que lo heredo para modificarlo. Sí, correcto. Esa es la sobrecarga de métodos. En Igual cambio, es raro. sí, es extraño, pero sí te sirve para muchas cosas. ¿Ya? Ya. El constructor por defecto simplemente te sirve para crear un usuario sin asignarle un usuario, un correo y una paz. Sino que más adelante, si tú tienes los métodos, vas a poder modificarlo. ¿Ya? Una duda del constructor por defecto. Cuando ¿Sí? uno llama una variable con ese constructor, entonces tendría esas variables, usuario, correo, pass, pero sin valores, con un valor basura. Con un valor basura es lo más probable. Ah, ya, ok. ¿Ya? Sí, con un valor basura. Oye, ¿Ya? y ¿Sí? este constructor entonces, el que te inicializa la cuestión sin nada, ¿es constructor por el hecho de llamarse igual que la función de arriba? ¿O por llamarse igual que la clase usuario? Eh, en estricto rigor es un constructor, porque si yo, por ejemplo, dijera... em, No, porque el programa te lo reconoce como constructor. sí, por llamarse igual que la clase. Ya. ¿Ya? Sí, igual que Perfecto. el destructor. El destructor tiene el mismo nombre, pero se le agrega la colita de chancho. ¿Ya? Ya, como que te reconoce algo, ya, Sí, perfecto. correcto. ¿Ya? Entonces, ya, tenemos el destructor y para este ejercicio simplemente vamos a usar un get usuario. ¿Ya? Simplemente vamos a usar eso. Sí, ya. Y como yo quiero retornar un string, yo digo get usuario, diciendo que es una función que me va a retornar un string, ¿ya? O sea, es un método que en estricto rigor es una función que me va a retornar un string. Y ahora yo sí puedo decir return this, que vendría a retornar el usuario, ¿ya? ¿Alguna pregunta de momento? Esto es lo mismo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Vamos a ver si es que no ha habido ningún problema de momento. Entonces, simplemente tengo ayudantía, entonces lo compilo. Ayudantía.cpp. La clase usuario no tiene un método llamado email. Aquí estaba. Email. Aquí, email. Ahora sí no debería tirar problema. Cuando le salga este error, tiene como esta forma bastante específica. ¿Alguien se le ocurre por qué es? ¿Qué cosa? ¿Se alcanza a ver un poco el error? Dice, in function main, undefined reference to win main. ¿Alguien se le ocurre por qué sale ese error? ¿Qué habías puesto No, en el main? Nada. Ese es el tema. Cuando sale este especie de error, es porque al intentar compilar yo no tengo una manera de llamar al método, a la función main, porque no existe. ¿Ya? Entonces, la agregamos. Return 0. ¿Ya? Y ahora, si intentamos compilar, no hay ningún problema, ¿ya? Vemos que no tiró ningún error, así que podemos seguir programando. Es importante que cuando ustedes tengan un avance, guarden, intenten compilar a ver si es que no hay ningún error. Y eso reduce las posibilidades de que haya más errores al futuro, porque generalmente los errores se van arrastrando. Si yo tengo un error en la clase usuario
lo más probable es que tenga un error en el main, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, continuamos con la siguiente clase, que sería la clase canción, ¿ya? Acuérdense, con mayúscula, abro llaves, termino con un punto y coma, primero lo privado, y después lo público. En verdad no tiene un orden específico para realizarse, pero yo generalmente trato de ponerlo privado y después lo publico, ¿ya? Entonces, tenemos una canción que tiene un nombre, tenemos un cantante, tenemos una duración y una letra. Anoche cuando estaba probando el ejercicio me di cuenta de un error que lo más probable es que nos pase, pero vamos a ver cómo lo vamos a solucionar o lo podemos ver después, ¿ya? Es un error chiquitito, pero me va a servir para explicarles algo, ¿ya? Entonces tenemos un nombre, un cantante, una oración y una letra. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos los métodos típicos, que, por ejemplo, en nuestro caso vamos a usar el constructor, que por motivos de lo que vamos a realizar con el ejercicio, nosotros vamos a sobrecargar, recuerden, volver a escribir una canción, el constructor, o sea, vamos a utilizar el constructor por defecto, pero al constructor por defecto le vamos a agregar alguna programación, que es lo que buscamos hacer esta vez, ¿ya? Entonces, como esta parte era más larga, la voy a copiar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Que nuestro constructor por defecto nos construya, eh, nos permita construir una canción, pero con sus atributos completamente funcionales, ¿ya? Entonces, primero, agregamos imprimimos por pantalla el agregando canción, agrego el backslash n para que haya un salto de línea, para que no se vea sobre saturada la pantalla, ingreso el nombre, y esto lo guardo en this nombre, ¿ya? This nombre. Oye, una pregunta. ¿Sí? Ahora que mencionaste que puede haber un error, arriba hiciste eso. Hiciste Ujú. No hay problema en hacer una igualdad entre strings, porque al menos recuerdo que, no sé si acá, pero se ocupamos el str copy. Sí, No sé si. eso es verdad. Nosotros de hecho lo mencioné en la primera ayudantía, creo, que yo dije que cuando tú igualabas arreglos de caracteres, tenías que usar, no podías simplemente decir esto igual a esto, ¿ya? Pero ¿cuál es la gracia de los strings? Que yo puedo hacer un string igual a string, sin ningún problema, ¿ya? Ah, ya. Por eso es Sí, mucho más eso, se sencillo. llama A eso pesar otra de vez. que en esencia son lo mismo, que es un arreglo de caracteres, en esencia son lo mismo. Pero con string yo tengo acceso a más métodos y más fáciles, por decirlo así, ¿ya? Ya. No hay ninguna duda de momento, ¿verdad? En el chat. Todo bien. Ya. Entonces, ¿alguna duda con lo de la parte del constructor? Que esa era más larga, entonces por eso llegué a la copia. Como ven, todo lo que nosotros vamos poniendo por consola, que sería el nombre, el cantante, la duración y la letra, van a ir guardándose en los atributos de la clase canción, ¿ya? Si hay alguna duda, voy a hacer el destructor mientras. Pareciera que no. Quedó correcto entonces. Entonces yo necesito eh, trabajemos simplemente con los getters, ¿ya? Get nombre, que lo que hace es me retorna, ¿qué cosa? El nombre, ¿ya? Lo mismo aplica para eh,
constante que retornaría cantante. ¿Ya? Luego, in get duración, que lo que me debería retornar sería la duración. Y finalmente, string, get letra. ¿Ya? Esto es básicamente lo que hemos visto en las otras ayudantías, ¿ya? Hasta aquí no hay nada, nada de lo que no hayamos visto en clases o en las dos ayudantías pasadas. ¿Dónde entra lo extraño? Por decirlo así. ¿Ya? Ay, perdón, simplemente me faltaría. Lo que yo quería hacer aquí era. Voy. Tocar letra. ¿Ya? Y aquí es cuando yo digo out letra. ¿Ya? Creo que no habíamos tenido un ejercicio donde yo directamente desde dentro de una clase trabajara con la consola. ¿Ya? Que sería simplemente esto. Cout this letra. ¿Ya? Que es un string. Y terminar la línea. ¿Ya? Eso sería lo típico que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Pero ahora, ¿cuándo es donde yo entro con la materia que no habíamos trabajado? En ejercicios. Si yo quisiera hacer un arreglo, porque este MP3 va a tener un dueño, ¿ya? Pero ¿cómo podría hacerlo yo para que el MP3 supiera que tiene un dueño, que vendría a ser una clase usuario? ¿Ya? Entonces lo primero que hago es prepaid, la encapsulación. Vamos con public. Ya este MP3 va a tener un número de canciones. Y va a tener un usuario, ¿verdad? Usuario llamado usuario. ¿Ya? Hasta ahí así es como lo hemos hecho siempre. Pero si nosotros lo dejamos así, ¿a qué nos obliga? Nos obliga a crear un usuario, es decir, usuario 1, no, usuario, igual a new usuario, etcétera, etcétera, ¿ya? Nos obliga a crear un usuario y meterlo como argumento al constructor de un MP3, ¿ya? ¿Verdad? Eso es a lo que nos obliga. Pero si yo tuviera un puntero a usuario, ¿ya? Me permitiría en el constructor de MP3 crearlo dinámicamente, ¿ya? ¿Verdad? ¿Alguna duda de momento? Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Y por qué no se podía hacer simplemente en el constructor de MP3? Agregarlo ahí, darle un valor a usuario, hacer No, usuario sí, sí, paréntesis. sí te comprendo, sí te comprendo. ¿Verdad? Esa es otra de las posibilidades que puedes hacer, ¿ya? Porque Pero el ¿qué usuario tiene pasaría un... si te fallara al construir una clase MP3? No construirías ni el usuario Ah, verdad, ni po. el MP3, ¿ya? O sea, es que en verdad es como redundante, pero la gracia del ejercicio es trabajar con punteros, ¿ya? Esa es como el resumen de por qué lo hacemos con punteros, ¿ya? Ahora me surgió otra duda. Sí, sí. Porque ese usuario, en estricto rigor, está como... ¿Cómo funciona el constructor ahí? Porque si tú haces una variable que se llama usuario, Ujú. debería pedirte por pantalla los datos para ingresarlos, porque en el constructor
del usuario lo hiciste así. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? O sea, en el Ahora hipotético lo caso de vamos que a no ver, fuera sí. O sea, ya. entiendo tu preocupación, pero es más fácil de lo que parece, ¿ya? No es tan enredado, sino que tiene una manera de abordarlo, ¿ya? Lo importante que te recuerdes es que cuando yo quiere crear un usuario, yo al constructor le tengo que pasar 3 parámetros, ¿verdad? Ah, verdad. No me No confundí olvides con eso. canción. No, me confundí con canción porque la canción se los pides por Ah, sí, pantalla. sí, por pantalla te pide canción, ¿verdad? No había considerado eso, pero tranqui, ¿ya? Y sí, y ahora la pregunta que realmente quería hacer. ¿Qué Quería- pasa con que- la canción entonces? Ujú. Ahora Si tú cuando nosotros en el constructor de MP3 eh, lo vamos a configurar así. Cuando nosotros creemos el MP3 y configuremos el usuario, porque también tenemos que configurar el usuario, darle el nombre, el email, etcétera, ahí nosotros vamos a agregar inmediatamente las canciones, ¿ya? Pero tranqui, ya vamos a llegar a esa parte. Ahora, bueno, como sabemos, este MP3 tiene un usuario, pero puede tener más de una canción. Entonces yo debería tener un arreglo de canciones, ¿verdad? Así que sería algo así como canciones y punto, ¿verdad? Y de un largo que puede ser número de canciones, pero ¿cómo lo podemos hacer más entretenido? Con un doble puntero, ¿ya? Porque como sabemos un puntero es un puntero como tal, pero un doble puntero es un arreglo de punteros, ¿ya? Eso es como un poco más enredado, pero en el fondo es lo que es, ¿ya? ¿Queda muy enredado? ¿Alguna pregunta? Yo no Yo, entendí bien lo del doble puntero. yo no me ha costado seguir el hilo en esta última parte. Ya, ya. Entrando como ¿Hay algo que te haya perdido como en específico? en la Lo última único, parte. las dos partes es cosas que no hemos visto, que es un puntero a una clase, que en este caso es un puntero llamado usuario a la clase usuario, o sea, un puntero de tipo usuario a una clase que va a ser usuario, que es la clase que ya habíamos creado aquí más arriba. En el fondo, la clase MP3 tiene un puntero que apunta a su usuario, ¿ya? Todavía no lo hemos configurado ni nada por el estilo, ¿ya? Ahora, en cambio, este doble puntero es lo más complicado, porque efectivamente nosotros vamos a tener un puntero que apunte a una canción, pero si nosotros tenemos un doble puntero, es un arreglo de punteros, ¿ya? Así como un string es un arreglo de caracteres, es decir, un puntero puede tomarse como un arreglo, un doble puntero es un arreglo de arreglos, ¿ya? O en el fondo, eh, como la canción no es un string, no es un arreglo como tal, sino que es un solo elemento, un doble puntero es un arreglo de punteros, ¿ya? Un doble puntero es un arreglo de punteros, ¿ya? Quizás cuando lo vamos viendo en el constructor, ahí va a quedar un poco más explicativo, ¿ya? Yo he visto doble puntero, pero simplemente era un puntero a un puntero. ¿Sí? Pero no es lo mismo que decir un arreglo de puntero. O sea, no. Eh, sí, exactamente, no es lo mismo, pero a nivel de código nosotros lo podemos trabajar así. Podemos trabajar un doble puntero como un arreglo de punteros, ¿ya? Ahora avancemos con el constructor para que quede más Pero explicativo. es la misma lógica que tratar un puntero como un arreglo. Y después pones como el puntero más uno y el elemento siguiente, ¿no? Sí, sí, una cosa de ese estilo, ¿ya? Ya. Vamos a darle una vuelta. Entonces, cuando yo cree un MP3, ¿ya? ¿Qué es lo que necesito? Necesito las cosas necesarias para crear un usuario, ¿ya? Y además las cosas necesarias para el MP3 como tal, ¿ya? Entonces, yo necesito
Va a ser la más corta. Necesitamos las cosas del usuario, que serían una contraseña, un email y un password. ¿Ya? Pero además necesito un número de canciones que va a tener este MP3, ¿ya? Simplemente por el hecho de que yo me tengo que mover entre punteros. Entonces necesito como un inicio y un fin, ¿ya? Para que si voy preguntando por punteros, no preguntar por algo que esté apuntando a basura, por ejemplo, ¿ya? Entonces, un número de canciones, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Va a ser crear mi usuario. Entonces, ¿qué es lo que digo? This usuario va a ser igual a un nuevo usuario. ¿Con qué? Con mi email, mi contraseña y mi usuario. ¿Ya? Pero, ¿cómo tenemos definido el constructor? Usuario, email y contraseña. Entonces, esto va al final, o sea, al comienzo. Y ahora sí, ¿verdad? Usuario, email y contraseña, ¿ya? Entonces, this usuario es ese. Entonces, cuando yo llamo dinámicamente, esto me retorna la dirección de memoria donde está guardado este usuario, ¿ya? Y esto se le asigna al puntero de la clase, ¿ya? De este usuario se le asigna este espacio de memoria, ¿ya? O sea, este usuario que es un puntero se le asigna este espacio de memoria, ¿ya? Y ahí yo estoy llamando al constructor de usuario, ¿verdad? Con los parámetros que le corresponden. ¿Alguna pregunta de momento? Pareciera que no. Todo va quedando claro de momento. Mis canciones. ¿Ya? Luego lo básico, que es el número de canciones igual a número de canciones. Creo que ahí debería ser this canción. Ah, no. Mentira. Me confundí, disculpa. No, tranqui, tranqui. ¿Ya? Y ahora es cuando entra lo pesado. Entonces, this canción. En verdad esto debería, para que quede más explicativo, canciones. ¿Ya? Canciones. Va a ser igual a new, canción, pero va a ser un arreglo de canciones, pero va a ser un arreglo de punteros a canciones. ¿Ya? ¿Verdad? Vamos por partes. Entonces, así yo creo una nueva canción, ¿verdad? Así yo creo un arreglo de canciones, ¿verdad? Y así yo creo un arreglo de punteros a canciones, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Que se supone que al crear con un new estáis creando un espacio que vendría siendo un puntero. Ujú. Con ese puntero estáis creando como otro espacio dentro del espacio. Eh, no exactamente, sino que lo que yo estoy haciendo aquí es crear un espacio. Espera, ¿cómo fue que me dijiste? Que al escribir new canción, Sí, estás creando una canción, ¿cierto? O sea, un espacio que sea de la forma canción. sí. Y al poner ese puntero, Ujú. ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estoy haciendo es que en vez de reservar espacio para una canción, lo que yo estoy reservando es espacio para un puntero a canción, ¿ya? Y ese espacio se va a rellenar, o sea, porque se crea un espacio, en vez de un espacio
O sea, hablando de tamaños de memoria, en vez de crear en vez de reservar la suficiente memoria para una canción, yo reservo la suficiente memoria para un puntero a una canción, ¿ya? Oye, pero eso ¿Sí? no se puede definir al lado izquierdo. Como al lado izquierdo, Eh, al lado izquierdo de la asignación, que está reservando puntero. así como así. Yo estoy acostumbrado a verlo así. No, al lado izquierdo de la igualdad. Ah, sería como acá. Ajá. Es que Es que estoy yo, acostumbrado a verlo así. ya, igual, sí, en verdad es como enredada esta manera de asignación, pero es más que nada como la forma en la que nos acostumbramos cada uno a, a hacer la asignación. Pero recuerda que aquí yo ya estoy, al decir dis canciones, esto ya sabe que es un doble puntero, ¿ya? Disculpa, ¿Sí? muy Barça pedirte si voy a hacer como un dibujo que como que todavía no me queda claro y siento que verlo como que aclararía todo. A ver, intentémoslo. Ya, entonces, em, digamos que esta es mi memoria, ¿ya? No se ve. Ah, no se ve, ¿verdad que estoy compartiendo la... em, ya, ¿ahí se ve? Sí, sí. ¿Sí? Ah, ya. Entonces me perdió el mouse. Ahí sí, ya. Entonces, cuando yo hago lo de... ya, digamos que yo creo una canción como tal, ¿ya? La canción puede quedar aquí, aquí o aquí, ¿ya? Esa es la manera típica de cuando yo hago cuando yo creo un objeto, ¿ya? Puede quedar guardado aquí, aquí o aquí, ¿ya? Ahora, si yo hago una nueva canción, o un new canción, que sería como lo que hicimos con usuario, lo de acá, ¿ya? New usuario. Lo que pasa es que de manera ordenada se crea un espacio en la memoria, ordenada, que va a estar apuntando a una canción, ¿ya? Cuando yo hago new, o sea, a crear la canción de manera dinámica, ¿ya? Es decir, que yo creo el puntero y este puntero va a estar apuntando a una canción, ¿ya? Hasta esa parte todo bien, ¿verdad? O todavía es muy enredado. Todavía no vemos lo del doble puntero, sino que es como lo básico. O sea, la, como un paso más, un paso antes de ver el doble puntero, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los doble punteros? Al yo decir, como lo tenía aquí, mejor comparto la pantalla, porque si no me va a estar jodiendo para los cambios. ¿Dónde está? ¿Dónde está el visual? Aquí, ¿ya? Que era nuevo usuario, usuario es igual a new usuario, ¿ya? Usuario igual a new usuario. Entonces, lo que pasa con eso es Disculpa, que, ¿sí? eh, pero cuando haces el new canción, ¿no estarías pasándole el espacio de memoria en donde está la canción? En vez de un lugar, en vez de algo que apunta. Sí, tú le estaría, es que le está pasando el puntero que apunta a una dirección. Eso es en el fondo, porque si yo creo una canción como tal, o sea, una canción normal, ¿ya? Con el constructor normal, sí, no de manera dinámica. En la memoria se va a quedar en cualquier parte y te va a retornar como tal este elemento, ¿ya? Pero si yo lo hago de manera dinámica, ¿ya? Se va a crear la canción, se va a crear un puntero, el puntero va a apuntar a la canción y te va a retornar el puntero, ¿ya? Ah, ok.
Ujú. Gracias. Ahora, si yo hago el doble puntero, lo que va a pasar, que no les mostré recién porque no alcancé a terminar de escribirlo, es que yo tengo que reservar una cantidad fija de memoria de punteros a canciones, ¿ya? Me va a retornar una cantidad fija de punteros a canciones, las cuales van a apuntar a canciones que estén creadas en la memoria. Entonces esta va a apuntar a esta va a apuntar a esta va a apuntar a esta, y esta va a apuntar a esta. Y lo que me va a retornar es esto, que son punteros, no son canciones. Es decir, este es un puntero, 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 y este es una canción, esta es una canción, esta es una canción, y esta es una canción, ¿ya? Así se ve a nivel de memoria, ¿ya? ¿Queda más entendible? ¿O todavía es como muy abstracto? O sea, ese es el primer puntero, ¿no es cierto? Como la definición de Eh, puntero. no, el primer puntero es como el dibujo que hice recién, ¿ya? El dibujo que hice recién El que, era... el que te devuelve el primero, ¿no? Te Sí, devuelve la dirección de memoria donde está el primer sí, puntero, se crea el apunta puntero, a los... sí, ahí sí, ¿ya? Yo estoy súper enredado. Sí, es que es bastante enredado, pero una vez que le pillas es como, ah, ya, sí, esto es así, esto es así. Es como un dogma, ¿ya? Entonces, este es el primer puntero, que yo creo un elemento en la memoria, creo un puntero, el puntero apunta al objeto que yo creé y retorno el puntero, ¿ya? Quizá podría ser buena idea como diferenciar el que retorna del que Ya, efectivamente se está reservando. sí, tienes razón. Este es el que se está reservando, ¿verdad? ¿Y cuál es el que se retorna? Este, que es el puntero, ¿ya? Este, pucha, elegí el color que más se ve, el puntero, ¿ya? Este es el puntero y este es el objeto, ¿ya? Entonces yo creo el objeto, creo el puntero apunta al objeto y me retorna el puntero, que tiene en sus atributos la dirección de memoria a la que está apuntando, ¿ya? Este es cuando yo hago el new, ¿ya? El new canción, por ejemplo, ¿ya? Pero cuando es un puntero, un arreglo de punteros, entonces yo retorno un arreglo con punteros, no un arreglo con los objetos, ¿ya? Entonces, si es un arreglo a punteros, eh, como dijimos en clase, un arreglo es un puntero a la primera dirección de arreglos, ¿ya? Esto quizás así queda más sencillo. Cuando yo retorno un puntero, mirándolo como un array, es un puntero a la primera dirección de un arreglo, ¿ya? Entonces, si yo tengo un arreglo de punteros, yo estaría retornando la dirección de memoria del primer elemento de este arreglo, que son punteros. Y cada uno de estos punteros apunta, en nuestro caso, a una canción, ¿ya? Disculpa, ¿Sí? si es que eras muy Barça, ¿podrías contextualizarme un poco el dibujo como con el código? O sea, o hacerme acordar un poco qué se quería hacer. Es que veo tantos cuadrados que me mareé. Ya, tranqui, tranqui, no hay problema. Nosotros lo que estamos haciendo es crear un arreglo de punteros a canciones, Ajá. ¿ya? Entonces, como yo quiero crear un arreglo de punteros a canciones, lo primero que tengo que hacer es, en la memoria se crean las canciones. Esta es una canción, esta es una canción, igual que esta y esta, ¿ya? Sí. Luego, se crean los punteros necesarios para no perder la dirección de memoria de las canciones, ¿ya? Porque quedan desordenadas dentro de la memoria. Pero al yo crear los punteros, voy a tener siempre la dirección de memoria de las canciones, ¿ya? Como ves, este puntero apunta a esta canción, este puntero también, y este puntero también, ¿ya?
¿Ya? Luego, eh, efectivamente, cada uno es un puntero, ¿ya? Pero como yo quiero retornar un puntero doble, o sea, un puntero a un puntero, lo que yo estaría retornando es la dirección, o en el fondo, estaría retornando, sí, la dirección del primer elemento de este arreglo de punteros, ¿ya? Ah, el doble puntero es para recorrer el arreglo de punteros. En el estricto rigor, sí, ¿ya? Es por eso que es un doble puntero, porque si yo retorno un puntero simple, solo retorne, por ejemplo, solo retornaría la dirección de memoria de la primera canción. ¿Y qué pasaría con las otras? Se perderían, ¿ya? Entonces por eso es un doble puntero, porque este es un arreglo de punteros, ¿ya? Recuerden que un puntero está muy relacionado con los arreglos. Quizás puede ser como más clarificante si es que siento que puede generar confusión porque los dos diagramas Ujú. colocaste lo que retorna dentro del mismo rectangulito y en el de arriba está como fuera lo que retorna. Ah, ya, sí, era como para... No, Pero ya, sí, sí sí. tienes razón. Lo que se retorna, en este caso es este, que es la primera dirección de memoria. Pero al retornarse a la primera dirección de memoria, yo voy a, como están como ordenados en la memoria, si yo le digo al puntero que se desplace uno a la derecha, no voy a perder las canciones a las que está apuntada, siempre y cuando yo tenga el largo de este arreglo, ¿ya? Porque si le digo ya, tengo la dirección de memoria, pero quiero saber que hay 6 espacios más allá. Entonces me muevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí estoy parado en basura, ¿ya? Pero en el fondo lo que se retorna es la dirección de memoria del primer elemento, ¿ya? Y aquí también se retorna la dirección de memoria del primer elemento, porque hay solamente un elemento, ¿ya? ¿Se entiende mejor o todavía queda muy, muy enredado? Sí, es bastante abstracto. Es normal no comprenderlo a la primera. Disculpa, yo entiendo perfectamente el tema de los apuntamientos y el doble puntero, pero Ujú. no recuerdo por qué estábamos retornando cosas. Eh, si nos vamos al código, nosotros tenemos una clase MP3, ¿ya? Ujú. ¿Sí? Que tiene un puntero de canciones. O sea, en el fondo tiene un arreglo de punteros a canciones, ¿ya? Porque yo quiero que mi MP3 tenga hartas canciones. Entonces, tengo que tener guardada una canción. Si yo quisiera un MP3 con una sola canción, sería así, ¿ya? Así este MP3 sabría que tiene una cierta canción asignada y cómo la encuentra gracias al puntero, ¿ya? Porque no se necesita mover. Exacto, no necesita moverse, simplemente es una canción. Pero como yo quiero tener un arreglo de canciones, yo necesito un doble puntero porque necesito saber cuál es la primera, cuál es la primera canción para así saber dónde están las otras canciones. Porque eh, yo voy a retornar en el fondo esto, que es el puntero de la primera canción. Pero como yo sé que es un arreglo de canciones, mediante punteros, yo sé que si me desplazo de la dirección de memoria que yo ya retorné, me desplazo hacia la derecha, yo voy a encontrar las otras canciones, ¿ya? Porque en el fondo digamos que estamos trabajando con dos punteros, por ejemplo, que es el puntero que apunta a la primera dirección y a la vez el puntero que apunta a las canciones como tal, que están distribuidas en la memoria. Por eso son dos punteros, porque es el puntero al arreglo de canciones y el puntero que es desde puntero a canción, por decirlo así. Puntero a canción. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Mejor? ¿O todavía queda muy, muy abstracto?
¿Se entendió? ¿Ya? Qué buen icono. Entonces, ya. Volviendo a lo nuestro. Yo voy a retornar un arreglo de punteros a canciones. ¿Qué es lo que dijimos, qué es lo que vimos aquí en el dibujo? Un arreglo de punteros a canciones. Porque estos son punteros, no son canciones. ¿Ya? Ajá. Entonces, como es un arreglo de punteros a canciones, yo tengo que darle el tamaño de canciones que voy a tener. Y eso, ¿cómo yo lo sé? Mediante número de canciones. Ya. Luego, una vez que ya se asignó el usuario, el número de canciones, y que yo sé que tengo las canciones aquí, que yo ya tengo reservado el espacio para las canciones, entonces, digo, como para cachar que está funcionando bien hasta el momento. Entonces digo, lo voy a copiar, ¿no? Hacerlo más rápido. Digo, configuraciones iniciales listas. Entonces digo, al usuario que yo ya tengo configurado, obtengo el nombre de usuario, ¿ya? Para saber que el usuario se configuró bien, ¿ya? Entonces, ¿qué manera de saberlo? ¿Cuál es la mejor manera de saberlo? Entonces, si yo en teoría ya tengo un usuario bien configurado, entonces me digo, a ver, mi usuario, ¿cuál es su nombre? ¿Ya? Y si ustedes ejecutan el código y ven que no es lo que, no aparece nada o no es lo que parece, o sea, o no es lo que debería ser, ahí hay que revisar si es que hay algún problema. Pero si no, seguimos con la ejecución del código, ¿ya? Entonces, eh, ya tenemos las canciones listas y ahora viene el paso de asignarle a las canciones exactamente qué es lo que tienen que tener adentro, ¿ya? Entonces, y menor o igual que número de canciones con i más más. This canciones igual a nueva canción. ¿Ya? Entonces, ahora, una vez que yo ya creé como el espacio de las canciones, porque lo que hago aquí es crear el espacio donde va a ir metida la canción. ¿Ya? Aquí también creo el espacio donde va a ir metida la canción. Solo me faltaría decirle qué es lo que va, o sea, los datos de la canción, por decirlo así, ¿ya? Entonces, en el código, mediante este for, yo le digo, ya, este espacio aquí, ¿qué va a tener guardado? Una nueva canción. Y la canción se llama, mediante el constructor, que me va a ir pidiendo los datos por consola, ¿verdad? Entonces, al yo decirle nueva canción, le digo el espacio que tenías reservado en esta posición, que va a tener esto, ¿ya? Aquí yo creo una canción y el puntero va a tener guardado el espacio que quedó aquí. O sea, va a tener en el espacio al que está apuntando el puntero número i, va a tener guardados los datos de la canción que cree aquí, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Aló, aló? ¿Y qué hubiera pasado si... Cargante con la pregunta. Pero No, tranqui, sí, para eso si le estamos. saca... Entonces si tú llegaras a sacarle el doble puntero a canción Ujú. y quisieras que canción sea un parámetro cualquiera de tu MP3, ¿no podrías hacerlo?
cómo interpretaría C++ eso, porque al momento de tú crear una clase MP3, como que hay que asignarle valores a esa canción. Como que no Ujú. sé cómo lo interpretaría C++ en ese caso. Es que si no fuera con punteros, por decirlo así, y yo quiero tener hartas canciones, habría que hacerlo con, así por ejemplo. Yo quiero tener hartas canciones, por lo tanto, yo tendría que tenerlo así. Pero este canciones tiene que tener un número específico, ¿ya? Y cómo le digo a la clase, eh, No, pero eh, supongamos que es una sola canción. ya, Solo quiero una MP3 con una pura canción. con una pura canción sería así, ¿ya? Entonces, Y si no tuviera el puntero. si no tuviera el puntero, sería así nomás, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Al llamar al constructor, yo tendría que pasarle como argumento una canción ya creada, ¿ya? Es decir, yo me voy al main y aquí digo canción Ah, uno, ya. ¿ya? Y ahí No es como como que se argumento, inicialice, no es como que se inicializa internamente. eh, Al momento de crear en qué punto? MP3, ¿Sí? al momento de crear MP3, MP3 dice ya, yo tengo que tener algo que va a ser una canción. ¿Sí? Como no me han pasado el valor que va a tomar esa función, o sea, esa canción, hago la canción por defecto. ¿Y Sí, cuál es la canción por defecto? Imprimir por pantalla no, imprimir por pantalla toda esa cuestión. Entonces eso es lo que me... sí. Pero en el fondo sí, ¿ya? Porque nosotros estamos trabajando solamente con un constructor, que es este, ¿ya? No tenemos otro constructor para canción, ¿ya? Simplemente, siempre que yo quiera crear una canción, se llama este constructor, que es preguntar el nombre, el cantante, la duración y la letra por consola, ¿ya? Y esto es lo que estoy diciendo así. Esto es lo que le estoy diciendo aquí. Los parámetros, eh, llena los parámetros con el constructor, toma un puntero que apunta a esa canción y retorna el puntero. Y en el arreglo de punteros de la posición i va a ir guardado ese puntero que apunta a esa canción que yo creé. ¿Ya? Ya, ¿Sí? ¿Mejor? sí. ¿Ya? Entonces, si somos como más quisquillosos para cómo se va viendo esto en memoria. Em, entonces, ya, la parte del usuario no debería haber problema, sino que es acá cuando debería haber problema. ¿Ya? Yo tengo las canciones. Vamos con la memoria. Vamos con la memoria. Ya, aquí está mi memoria. Entonces aquí yo digo que va a haber un arreglo de canciones. ¿Ya? Un arreglo de canciones. O sea, un arreglo de punteros a canciones. Entonces, lo que se crea es un arreglo de punteros, y yo retorno la dirección de este arreglo. ¿Ya? Retorno la dirección de este arreglo que va a ir guardado en canciones. ¿Ya? Luego, eh, me voy a trabajar con con este arreglo. Le digo, el canciones i, que sería el primer puntero, porque parte en cero, va a apuntar a una canción que se crea en la memoria, y este puntero apunta a esa canción, ¿ya? Vamos con la siguiente iteración. Se crea una nueva canción, se inicializan los datos, y el puntero apunta a la dirección de memoria de esa canción, ¿ya? Se crea una nueva canción, el puntero apunta, se crea una nueva canción y el puntero apunta, ¿ya? Ese sería como el paso a paso de cómo se va yendo la memoria, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ese punto? Mm, ya. Y vamos con... Ah, no había ninguna pregunta en el chat, ¿no?
Entonces, ahora creamos el destructor. En este destructor nosotros sí vamos a necesitar, como estamos trabajando con memoria dinámica, nosotros sí vamos a tener que liberar memoria que se creó de manera dinámica, ¿ya? Que sería el usuario y la canción. Entonces, lo primero que yo hago es liberar la memoria a la que apunta usuario, ¿ya? Y liberar el arreglo de punteros que era canciones, ¿ya? Entonces, en este constructor nosotros sí vamos a tener que agregar algo, porque nosotros teníamos una memoria asignada dinámicamente dando vuelta por ahí, ¿ya? Entonces lo que hacemos es liberar la memoria, ¿ya? ¿Alguna pregunta de por qué este es así y este es así? Yo lo pregunto. ¿Cómo? Yo lo pregunto. ¿Por qué son distintos? Ya, porque el usuario, es un solo elemento, es un usuario. Es un puntero que apunta en específico a un usuario, ¿ya? Entonces solamente tengo que liberar un elemento. Pero en el caso de canción, es un arreglo de punteros. Por lo tanto, tengo que liberar uno a uno los punteros que están guardados en canción, ¿ya? Porque si se dan cuenta, Eliminas los punteros dentro del arreglo, pero igual mantienes el doble puntero para usarlo después. no exactamente. ¿Por qué? Porque al yo llamar al delete, pero con las llavecitas, ¿ya? Al delete, ¿dónde se me perdió el código? Este es. Aquí. Al llamar delete con las llavecitas. Lo que yo voy a hacer es que si yo tengo un arreglo, ¿ya? Independiente de lo que sea, yo libero la memoria de este, después libero la memoria de este, después libero la memoria de este, y después libero la memoria de este, ¿ya? Voy como, me aseguro de ir eliminando uno por uno, ¿ya? En cambio, si yo llamara solo al delete, ¿ya? Solo al delete, se eliminaría este, ¿ya? Y los otros punteros quedarían todavía dando vueltas en la memoria, ¿ya? ¿Sí? ¿Cómo lo último, perdón? Lo último. Lo último, es que si yo llamo al delete sin las llavecitas, ¿ya? Yo estaría liberando la memoria del primer elemento que hay en el puntero, porque el nombre del arreglo es la dirección de memoria del primer elemento, ¿ya? Pero al llamarlo con la llavecita, se liberan todos porque estás dentro de un ciclo. Sí, es como una especie de ciclo que nosotros En no cada vemos. vuelta, en cada vuelta es como si hubiera una posición y se le va sumando uno, algo así. Sí, O así. sí, exacto. ¿Ya? Pero no se puede. No se pone, simplemente tú pones Ya, delete llavecita, ¿ya? perfecto. Pero eso no está dentro de un ciclo, no está dentro de un ciclo, o sea, eso también se asume. Sí, eso también se asume, Ya, ¿ya? Aquí no es como que nosotros tengamos que decir for desde este hasta este con delete, sino que este ya. lo entiende automáticamente, ¿ya? Ya, y finalmente para... Entonces Tengo tampoco ahora- hay que preocuparse por el largo del arreglo, es algo que él ve solo. no hay que preocuparse del largo, sino que simplemente delete llavecita, ¿ya? Vi que recién se escuchaba como otra pregunta. Sí, tengo otra pregunta y sorry por molestarte con lo mismo, No, pero es no, que de verdad tranqui, que No, tranqui, me causa no. mucha curiosidad. ¿Por qué? Ya, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú, dentro de MP3, de tu constructor, Ujú. hicieras, no sé si puedes ir escribiendo mientras te
como para hacer el supuesto, ¿Ya? ¿Dónde? escribes en cualquier parte, en cualquier línea. Escribes usuario con mayúscula, o sea, como eso. Ujú. Usuario, espacio, no sé, nuevo, paréntesis, abre y cierra paréntesis, y punto y coma. Eso estaría creando una clase usuario, ¿o no? Una instancia de un usuario. Sí. Eso sería una instancia de un usuario, ya. Y si ahora, y eso no puedes como un reemplazo para no ocupar punteros, al usuario, o sea, en vez de ocupar un puntero usuario, ocupar el usuario que, que era como la idea anterior, y hacer usuario igual a nuevo. No sé si me voy a explicar bien. Sí, sí, sí. Podrías, por ejemplo, decir Onda, this de usuario usuario igual nuevo. igual a este de acá. Sí, solamente que esto queda como medio extraño porque este es el nombre, entonces debería ser así, usuario. Ahí sí, ¿ya? Ah, verdad. Y ahí yo podría decir nuevo, pero como usuario es un puntero, yo Ah, tendría eso, que eso. decir, Y si ahora sacas el puntero, no lo dejas como un puntero, lo dejas como solamente una variable. ya. En ese caso tú tendrías que eliminar que usuario, o sea, que usuario sea un puntero, Claro. y ¿Y tú eso no podrías decir, funcionaría? sí, sí funcionaría. ¿En serio? Ah, ya. Por eso estoy dando tanto énfasis a los punteros, ¿ya? Por eso no lo he hecho, no lo hice como lo he hecho en las otras clases de así tal cual, sin punteros, ¿ya? Claro, sí. Está bien. O sea, entiendo que con los punteros queda como súper, igual como bonito, Ujú, queda como más, y no hay que pensarlo tanto. ujú. Pero solo Pero, tenía esa curiosidad si se podía hacer o no era posible, porque me surgía la Sí, duda. es posible, así que no tengan problemas, ¿ya? No tengan dudas en que se puede hacer así. Chao, tía. Disculpa, una cosa, Perdón. esta identidad la voy a subir hoy día. Sí, la voy Para a subir lo antes posible y el código también. bacán. Solamente Eso. que no sé si dieron cuenta, pero en aula el profe me dijo que eliminara la pestaña de ayudantía, ¿ya? Así que las Sí, están clases como con las clases. sí, están abajo de las clases y los códigos están en el grupo de WhatsApp, tengo el drive donde están los códigos, ya, ok. ¿ya? Continuando la grabación que se cortó, Y una pregunta, ¿el ¿sí? primer práctico lo hicieron durante la clase o no? Es que yo hice solo el segundo práctico y ahí No, no los quedé prácticos con el tiempo. no se hacen en la clase, sino que se hacen, creo que el profe da un tiempo. Mm, Sí, estaba como el día, Ujú. Ah, durante el buena. día. El problema es que yo el miércoles estoy de la perrísima. Oh, No, yo el jueves tengo certamen de física, chucha. Suerte, cabros, suerte. Ya, y vamos a hacerla más cortita porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo voy a crear el método tocar canción, ¿ya? Que yo necesito el número de la canción que quiero tocar. Y lo primero que hago es asegurarme de que el número de canción que quiero tomar, o sea, que quiero tocar, no tomar, no quiero tomar, eh, sea menor que la cantidad de canciones que yo tengo guardada en el MP3, ¿ya? Entonces, número canción, que es el argumento de la función, menor o igual que el número de canciones que yo tengo en el MP3, ¿ya? Y además, que el número de la canción sea mayor que cero, porque no existe la canción cero, ni la menos uno, etcétera, ¿ya? Entonces, si esta condición no se cumple, yo digo, ese no es un número adecuado de canción. Intenta buscar una entre uno y this número de canciones, ¿ya? Ahora, si la condición sí se cumple, yo digo, se encuentra escuchando la canción this, me voy al arreglo de punteros de canciones, le digo, el número que le doy menos uno, porque acuérdense que los arreglos empiezan desde el cero, no desde el uno, ¿ya? Entonces, número de canción menos uno, de esa canción obtengo el nombre, el cantante, la duración, y le digo a esa canción en específico, tocar canción. Si recuerdan, el método tocar canción era simplemente mostrar por consola la letra, ¿ya?
Y eso sería todos los métodos del MP3, ¿ya? Hasta el momento. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, consulta? MP3. ¿Podría como ejecutar el código así como para ver Sí, todo así? ahora estoy terminando el main. Dale. Luis Felipe, el correo L Torres, la contraseña Power y rojo y el número de canciones, ¿ya? Porque ese era el constructor. Usuario, email, contraseña y número de canciones. 2. ¿Ya? Se crea el MP3 y ahora le digo al reproductor tocar una canción. ¿Ya? ¿Cuál canción? La primera. Vamos a ejecutar el código. ¡Ah! Ah, ¿dónde era? En la línea 70, 70, 70. Aquí era paz, ¿ya? Y canción era tocar letra, tocar letra. Qué raro que no le puse tocar canción. Y finalmente, ¿qué me tira error? Ah, Dios, qué incómodo. Dice la línea 87. ¿Dónde está? ¿Pero por qué me equivoqué en el nombre? Dice tocar letra. Ah, era sin argumentos, sin argumentos. Ahí sí, ¿ya? ¿Por qué? Ya sé, ya sé, ya sé. Ah, ese fue mi error. Ya. Tocar canción. La canción número 1. Que este llama al método tocar letras. Que ese sí es el que existe. Ahora sí, ahora sí. Ya. Ahí se compiló, ¿ya? Tenía ciertos errores. Ahora sí podemos ver el código en ejecución. Ya. Configuraciones iniciales, listas, Luis Felipe. Que ese fue el nombre de usuario que yo le asigné al MP3, ¿verdad? Y ese es el que se me está en las configuraciones iniciales. ¿Ya? Por lo tanto, yo sé que el usuario se creó bien y que se le agregó bien al MP3. ¿Ya? Ahora llega el momento de agregar canciones. Agregamos la canción. Ingresa el nombre. La canción, no sé. La vaca Lola. Ingresa el cantante, no sé. La duración, 10 segundos. Y la letra, la vaca Lola. La. Y agregamos la segunda canción, porque nosotros dijimos que el MP3 iba a tener 2 canciones. La bebecita de Belén. La bebecita de Belén. Ingresa el cantante, no sé quién la canta. Sí, de nuevo. Ingresa la duración, 350 segundos. Ingresa la letra. La bebecita. La. Ya, se encuentra escuchando la vaca Lola de no sé con una duración de 10. La vaca Lola, la, punto y punto. ¿Ya? Eso sería todo. Importante. Si yo ejecuto el código y le agrego un string, por ejemplo, ingresa el nombre, la vaca Lola,
Si se dan cuenta, yo le estoy agregando espacios a este string, ¿ya? ¿Qué pasaría al darle enter? Lo que pasa al... ¿Qué pasó? Ahí se copió el código sin querer. De nuevo. Si yo le agrego espacios a este string, al haber un espacio, el programa entiende, o sea, el compilador entiende que simplemente el primer string le pertenece al nombre, ¿ya? El siguiente string le pertenece a lo siguiente que pregunte. Y el siguiente string, que es nombre, le pertenece a lo siguiente que pregunte, que vendría siendo la duración. Entonces yo al apretar enter, lo más probable es que se caiga el programa, porque nombre es un string y lo que pregunta en tercer lugar es un entero, ¿ya? Por eso fue que yo recién cuando llamé el programa no le puse espacios, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después cómo lo podemos arreglar. Tiene que ver con el buffer de lo que yo voy metiendo por consola, ¿ya? Pero si tienen un programa de este estilo, simplemente no le pongan espacios, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que tenga que agregar después al código cuando lo suba al Drive? Quizá, como explicar esa parte donde estuvimos como enredados con el tema de los punteros, así, para recordar lo que hacía, como un comentario así súper, si es Ya. que podéis nomás. Bueno. Ya, sí, no hay problema. Eso sería como acotación, ¿no? Como que, No hay igual estaba problema, como bien yo... borrosa esa parte. Sí, es muy, muy extraña, pero ahí lo podemos agregar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Pareciera que no. Ya, chiquillos, entonces esto sería por el día de hoy. Sé que fue un poco largo, más largo de lo que esperaba. No pensé que nos íbamos a demorar tanto. Pero es que sí es un poco enredada la materia, ¿ya? Pero ojalá que puedan comprenderlo antes de mañana, ¿ya? Ya, chiquillos, eso sería todo entonces por el día de hoy. Cuídense y me avisan cualquier cosa por el grupo, ¿ya? Chao, nos vemos igualmente. Que estés bien. Chao, chao, nos No, vemos. gracias. Chao, cuídate. Chao, gracias.